Bien, cuando hablamos de inteligencia emocional, en general todos estamos muy acostumbrados ya a encontrar esta frase de inteligencia emocional porque está muy en boga la inteligencia emocional, que tiene que ver con estos aspectos del ser humano. La inteligencia emocional tiene que ver con tramitar, administrar esa fuerza interna, que es una fuerza visceral de nuestras emociones, aunándola a la razón. De ahí que inteligencia emocional. Es cómo logramos hacer que nuestra parte racional trabaje en conjunto con este sistema límbico mamífero emocional y no se desboque. Entonces viene en nuestra ayuda el lóbulo frontal y se acopla a este sistema límbico y juntos entran a trabajar en un engranaje que permiten que nuestras emociones no se desborden. Inteligencia emocional es poder tramitar nuestra emoción desde un lugar más saludable, que si estamos con temor, con miedo, ese miedo no nos invada a tal punto que nos paralice en una acción. Que si estamos enojados, iracundos, esto no nos lleve a pelearnos, a embroncarnos, a dejar de hablarnos, a rupturas, sino que nos permita poder tramitar la emoción de la ira desde el mejor lugar. Y cuando hablamos de mejor lugar no hablamos de que tengamos que obligarnos a estar abrazando a aquel que nos provoca un rechazo o que nos provoca una hostilidad, sino poder tener herramientas que nos permitan manifestar ese enojo, expresar ese temor de maneras que sean racionales. Inclusive cuando estoy triste, que la tristeza no me invada a tal punto que me haga sucumbir, sino que la razón me permita elaborar esta tristeza para sentirla en mí y no una tristeza por mí. Porque cuando pongo el por mí, entro en un estado que a mí me suele aparecer la frase de decir que la enfermedad más grave que existe en el mundo no es ni una ni otras que a veces nosotros detectamos como grandes enfermedades, sino una que se llama victimitis, que encima es inflamatoria y aguda. Entonces, cuando hablamos de victimitis es cuando yo estoy triste por mí, ¿no? Y otra cosa es estar triste en mí. La emoción de la tristeza es saludable cuando yo siento una pérdida y la siento en mí. Y siento esa pérdida por lo que produce en mí y no por lo que la pérdida dejó de beneficiarme a mí. En este caso, hablando de pérdidas, pero puede ser que esté triste porque fui a competir y perdí un premio. En fin, siempre la tristeza tiene que ver con alguna pérdida. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, vuelvo a repetir, tiene que ver con que estos dos sistemas del cerebro, el sistema límbico mamífero emocional y el sistema humano racional del neocórtex, estos puedan comenzar a trabajar en conjunto y que vaya entablándose esta relación dinámica para que mis emociones sean cada vez una manifestación más saludable de mi estado de ánimo. Paralelo a esto, tenemos un taller donde vamos a hablar de estos mecanismos, vamos a hablar de qué es la emoción, cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento, porque no es lo mismo. Las emociones son viscerales, arrancan desde el cuerpo, son biológicas. Y el sentimiento tiene que ver con un proceso mental. ¿Cuáles son todas las características mentales, de acuerdo a mi educación, a mis experiencias, a mis vivencias, a mi entorno? Esas características que yo le pongo a mi emoción. En general los sentimientos suelen ser muchos más agrandados, muchos más catastróficos que las emociones puras. En este taller que damos inteligencia emocional, también damos inteligencia espiritual.
Cuando hablamos de inteligencia espiritual, hoy por hoy también estamos hablando de que la espiritualidad tiene un sustrato, una base, una plataforma también en nuestra biología. Y hay una parte de nuestro cerebro, en el lóbulo frontal, donde se activa un grupo de neuronas que sí y solo sí se ponen en una gran actividad cada vez que yo me coloco en una posición de conexión con la trascendentalidad, sea a través de la oración, la meditación, a través de la admiración de un paisaje, el éxtasis que me causa una obra de arte, ese ensimismamiento ante una sorpresa de algo de la naturaleza que me deje boquiabierto, como puede ser una catarata, un río, un atardecer, un amanecer, una aurora boreal, en fin, etc. Estos momentos donde pareciera que la mente se para en su accionar de pensar, en ese momento aparece el espíritu. Y cuando aparece el espíritu, nuestro cerebro participa de esa acción, creándose una red neuronal que se ilumina. Y cuando hablo de ilumina es porque las redes neuronales entran en procesos electroquímicos, ¿no? Cuando hablamos de electroquímico, la misma palabra, electricidad y química juntas. Y aquí es donde nuestro cerebro nos permite percibir esas sensaciones. Todo nuestro cuerpo se pone en esa disponibilidad de sentir esa elevación, esa sensación de liviano que uno tiene cuando está en esos momentos de placer, de gozo. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, entonces, hablamos también de comprender estos procesos desde un lugar más sensato, desde un lugar más claro, más real, no negando las experiencias de místicos ni las experiencias que puedan ser sobrenaturales o metafísicas, que no ese es el tema que me compete ni el cual estoy hablando, sino de poder incluso saber de que toda nuestra biología participa de esos acontecimientos y que eso, que algunas personas llaman sobrenatural, místico o experiencias trascendentales, no solamente son en un plano espiritual, etérico, inalcanzable, intocable, sino que el cuerpo todo y mi cerebro participa de esa experiencia, porque somos un todo, ¿no? Cuando experimentamos esas experiencias, nuestro cuerpo también las experiencia. Entonces, inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Una para saber tramitar saludablemente mis emociones. Otra para saber comprender la esencia de mi espíritu y la vivencia de la espiritualidad. Ambas dos lo que van a lograr es un ser más adulto, es un ser más integrado, un ser más pacífico, un ser más entendido en sí mismo, y mayor integridad es mayor conciencia. Y donde va la conciencia, va la salud. Y donde está la salud, está la vida.